Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando en este video sobre la situación del fútbol en Argentina y su relación con el coronavirus. Como muchos sabrán, especialmente los fanáticos del fútbol, se estaba hablando de la intención de iniciar los entrenamientos para que empiecen nuevamente a moverse los equipos y estaba previsto todo esto para el día de hoy, lunes 10 de agosto, lo cual se había coordinado entre el gobierno nacional y la AFA, pero como podemos ver en esta noticia, que es de hace 2 días nada más, se informaba que se habían confirmado 11 casos de coronavirus en el fútbol argentino tras los exámenes que se estaban haciendo antes de reiniciar los entrenamientos. Así que por eso en este video voy a estar hablando de la situación, cuáles son todos estos jugadores. De hecho, hoy en día son más que esta noticia que acabamos de ver, y en qué va a quedar todo esto del fútbol en el país, si se va a reanudar o no. Bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse al canal si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, sin lugar a dudas, el coronavirus ha pegado en absolutamente todo lo que se nos pueda ocurrir, pero obviamente la forma en la cual ha pegado ha sido muy distinta a Europa. Como hemos visto en las últimas horas e incluso días, el fútbol europeo está funcionando prácticamente con normalidad. Ya estuvo Messi deleitándonos con su juego, mientras en Latinoamérica la situación es totalmente distinta. Y si vamos al caso de Argentina, con la situación, como hemos visto en videos anteriores, de la cuarentena más restrictiva del mundo, y a eso le sumamos que han estado apareciendo un montón de casos positivos de jugadores de fútbol que estaban a punto de empezar los entrenamientos y ahora no van a poder obviamente sumarse, estamos viendo cómo puede ser que esto realmente se trunque y no sabemos cuándo pueda volver el fútbol. Bueno, antes de seguir con este video les quería mencionar algo muy importante, y es que todas estas noticias que les mencioné recién las pueden encontrar en un solo lugar, que es la aplicación OneFootball, que ha renovado totalmente su interfaz gráfica y como podrán ver tiene una nueva cara realmente que está muy buena. Les voy a dejar obviamente el link en la descripción y así se pueden ir preparando obviamente para este campeonato que tanto hemos estado esperando, que parece estar a la vuelta de la esquina, pero que aún no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Y me parece que para estar al día no hay mejor lugar que OneFootball. Y algo que también me parece muy importante, antes de empezar a adentrarme bien con el tema del fútbol, de los jugadores, de lo que está pasando en el país, me gustaría hablar de esta especie de modalidad arbitraria que tiene el gobierno y de cómo ciertas cosas se permiten. Como hemos visto, por ejemplo, la gente no puede salir a trabajar, pero ciertos programas de televisión se han estado estrenando y parece que ahí no afectará el virus, pero a la gente normal sí. Y lo mismo ha pasado con el fútbol, que si bien me considero un fanático de este deporte y me encantaría poder verlo a la brevedad, me parece que también tendría que ser justo para el resto de los deportes. Y como podemos ver a este remero argentino que ha ganado una cantidad enorme de medallas internacionales, pregunta en una nota de Infobae ¿por qué el fútbol sí y nosotros no? De hecho, este individuo instó a la gente y él mismo se propuso violar la cuarentena porque le parecía totalmente injusto, lo cual realmente tiene toda la razón. No puede ser que solamente esté iniciándose el fútbol, justamente un deporte en el cual tienen contacto físico todo el tiempo, y otros deportes, por ejemplo como en este caso un remero que prácticamente puede ser que esté solo en un río, no pueda llevar a cabo su deporte. Así que como primer punto importante del video, me parece que hay que denunciar este tipo de cosas. Hay un montón de deportes, no sé, incluso el tenis, hay tantos otros deportes que se podrían llegar a habilitar sin que hubiera mayor riesgo, y no puede ser que siempre se le dé prioridad al que obviamente tiene más contactos, al que obviamente puede poner más dinero, como es en este caso el fútbol, que reitero es mi deporte favorito, pero eso no quita que otros también tengan la posibilidad y que obviamente después en el futuro vamos a ver la repercusión cuando monstruos del deporte como este gran remero hayan perdido su nivel y no puedan competir contra otros que no tuvieron estos mismos problemas de tener que estar encerrados en su casa y pudieron dedicarle al entrenamiento. Bueno, y volviendo al tema específico del fútbol, también antes de adentrarnos todavía a todo esto de los jugadores, qué es lo que está sucediendo, vamos a ver exactamente qué es lo que va a pasar. Y según esta nota, que habla de cuándo vuelve el fútbol argentino, podemos ver cómo en la nota explican lo siguiente. La vuelta de los entrenamientos será el lunes 10 de agosto para los 24 equipos de la Primera División y Tigre, que juega en la Primera Nacional y participa en la Copa Libertadores. Esto obviamente fue gracias a que se aprobó por parte del Consejo Médico el protocolo que se presentó para que obviamente se evitara la mayor cantidad de casos posibles. Y algunas de las medidas eran, por ejemplo, que durante el fin de semana que pasó, los jugadores tenían que internarse para someterse obviamente a test previos a los posibles encuentros que llegara a haber, en este caso todavía por los entrenamientos, y también para ser aislados antes del reencuentro. El tema es que empezaron a aparecer acá diversos casos que están poniendo en juego la situación del fútbol en Argentina. Y como decía antes, esto es única y exclusivamente para los entrenamientos y ya se está complicando. Ya que si hablamos del torneo, según Chiqui Tapia, presidente actualmente de la AFA, dijo lo siguiente: no sería una locura poder empezar el torneo de la liga a fines de septiembre. Incluso el secretario general, que es Víctor Blanco, dijo lo siguiente:
Es una posibilidad que el 25 de septiembre vuelva al fútbol doméstico, puede ser el 25 o el 27, no hay un tema que nos condicione. Obviamente que sí está apareciendo un tema que está condicionando al fútbol y es la cantidad de gente que ha empezado a aparecer contagiada. Por lo cual obviamente pone en duda si se va a reiniciar el fútbol o por lo menos los entrenamientos. Pero como les comentaba al principio, están aumentando cada vez más los casos. En la nota que les mostraba al principio del video se hablaba solamente de 11 y esto era de hace 2 días. El día de ayer, solamente 24 horas después, salió esta nota de Mundo Deportivo que el título es Boca y River confirman positivos y ya son 19 en Argentina, o sea, se sumaron 8 más en solamente 24 horas. Y según explica este diario, los que se habrían sumado de Boca y River dice que son Ezequiel Centurión, portero juvenil suplente de River, y Agustín Almendra, mediocampista de Boca Juniors. Con esto actualmente habría 17 jugadores contagiados en la liga profesional y 2 más en Tigre, que obviamente se ha sumado por el tema de la Copa Libertadores, para que pueda empezar sus entrenamientos. Como podemos ver acá en el tuit oficial de Boca, publicaron lo siguiente: Boca Juniors informa, tras las evaluaciones realizadas el viernes como parte del protocolo para el regreso a los entrenamientos, que el jugador Agustín Almendra dio positivo de COVID-19 y ya cumple el correspondiente aislamiento. Y si vamos a ver el de River, como les mencionaba antes, también habla de este tema y puso: en los estudios PCR para COVID-19 de ayer se detectó un caso positivo y asintomático en el jugador Ezequiel Centurión. El club tomará las medidas de contención y aislamiento hasta superar su situación y definir su retorno a los entrenamientos. Y el resto de los equipos que han dado con algún jugador positivo son 4 jugadores de Godoy Cruz, 2 de Argentinos Juniors, 1 de Patronato, Newell's e Independiente. Pero como decía antes, como si no fuera suficiente con todo lo que ha sucedido respecto al coronavirus, la polémica de los deportes, cómo puede ser que el fútbol, como decía antes, se permita y otros deportes no. Ahora se le suma toda esta cantidad de casos de jugadores que han sido dados positivos de coronavirus. Y además habría que sumarle otro tema, como podemos ver en esta noticia, que el título es Polémica con los test en el fútbol argentino, ¿se cae el regreso? Y el tema es que hay un conflicto entre los médicos de la liga profesional y la AFA por los test que se van a utilizar para controlar a los jugadores, obviamente para saber si están contagiados o no. Y según detalla en esta nota, todos los integrantes de los planteles, cuerpo técnico y asistentes deberán hacerse test serológicos, que no detectan la presencia del coronavirus para determinar si hay contagiados en los equipos. Obviamente esto plantea más riesgos todavía. Y como vamos a estar viendo, seguramente esto hace que se complique aún más la situación del retorno al fútbol. Y el problema es que en estos test serológicos solo se pueden detectar los anticuerpos que están en sangre. Y es por eso que los médicos de los clubes están pidiendo que se utilice el otro método, que es el PCR por hisopado. Acá tenemos, por ejemplo, la declaración del médico de Estudiantes, que por esto es un tema no solo polémico, sino que también obviamente supone un riesgo, no solo para los jugadores, sino que para el resto de la población. Y dijo lo siguiente: los médicos de los clubes no estamos de acuerdo con esto. El test indicado es el PCR, que figuraba en el protocolo presentado al gobierno nacional. No tenemos mucha información todavía de la AFA. Y agrega además en esta nota, que esto también es interesante, los test rápidos no son considerados efectivos y el problema es que hay muchos falsos positivos que nos dejarían jugadores aislados de manera innecesaria. No veo viable que se pueda trabajar con test rápidos, lo ideal sería volver a los entrenamientos con los hisopados. Entonces, como estamos viendo, realmente hay una cantidad enorme de polémicas alrededor del tema del fútbol, y que no solamente le ponen el palo en la rueda a la situación de que no sabemos si esto realmente se reanude y cuál va a ser la metodología de cada uno, sino que además supone más riesgos, como decía antes, tanto para el club como también para la gente que tenga algún tipo de vínculo. No hay que olvidarse que no es que solamente los jugadores van, juegan su partido y listo, hay un montón de gente que va a tener contacto con ellos en algún momento, desde el cuerpo técnico hasta la gente que está en las instalaciones, y esto obviamente supone un riesgo más todavía a la situación que ya de por sí es riesgosa. Así que resumiendo la situación, realmente no se sabe exactamente cuándo van a volver los torneos nacionales, por lo menos los entrenamientos, según lo que se venía hablando, en teoría se deberían haber iniciado hoy, pero sin todos estos jugadores que han aparecido con algún tipo de caso, que obviamente estoy seguro que en el futuro se seguirán sumando más porque esto ya hemos visto cómo funciona. Pero también estamos viendo cómo en otros países se ha reactivado el fútbol, ni hablar de la situación de Europa. Entonces no se puede seguir alargando esto más porque obviamente va a haber una descompensación entre los equipos. No se puede tener un jugador parado tanto tiempo, por más que haga un entrenamiento en su casa, que puede, no sé, levantar pesas, hacer jueguitos. No es lo mismo que tener un entrenamiento en la cancha y tampoco es ni parecido a tener horas de partidos. Esto obviamente va a ir en detrimento de las capacidades físicas de los jugadores si se sigue extendiendo en el tiempo.
pero también va a haber que determinar cuáles son los mejores protocolos y cómo actuar frente a estas situaciones en base a todo lo que estamos viendo, que están empezando a aparecer casos. Y como decía también en un principio, también es un poco injusto para otros deportes, para otras actividades, porque tampoco puede ser que se inicie el fútbol cuando hay gente que no puede salir a trabajar, que también es un trabajo el fútbol, pero hay muchísima gente que no está pudiendo hacer actividades por más que tenga protocolos, mientras el fútbol sí, es algo realmente extraño. Pero bueno, quiero saber su opinión también, qué es lo que creen de lo que está pasando, si consideran que se han tomado bien o mal las medidas, o qué medidas habría que tomar. Los que sean de otros países también me gustaría que opinen de la situación de sus países, para obviamente contrastarlos con la situación de Argentina. Y bueno, todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chao.